Hola, esta semana empieza con una noticia muy dolorosa. Alfredo Díaz, ex gobernador de Nueva Esparta, es una nueva víctima mortal de la narcodictadura de Maduro y Cabello. Ha muerto dentro del helicoide, las mazmorras de esta banda narcoterrorista, cuyo desarrollo, cuyas torturas y presos políticos desaparecidos, mujeres y niñas violadas fueron descritas con gran virulencia por el informe de Naciones Unidas liderado por Michelle Bachelet. Una nueva víctima entonces de esta sangrienta dictadura que no le dio atención médica y lo dejó morir en estas mazmorras en las que hay miles de venezolanos y de extranjeros, entre ellos nuestro hermano Nahuel Gallo, un argentino que hace un año que está en el Rodeo, otra de las cárceles de la narcodictadura. Pero alumbra una luz de esperanza, porque el premio Nobel ha anunciado que Corina Machado llegará a Oslo para recibir el próximo miércoles 10 su tan preciado galardón. Un galardón que es por la paz y por la resistencia frente a las dictaduras, no importa de qué signo sean. Así que esta Bolívar con polleras del siglo XXI estará homenajeada por el Premio Nobel de la Paz y acompañada por líderes de todo el mundo, entre ellos el presidente argentino Javier Milei. En el campo de batalla, cada vez más las tropas norteamericanas cercan a este siniestro narcodictador que aún tiene espacio para burlarse y hacer llamadas tragicómicas presuntas con Donald Trump. El payaso usurpador está viendo venir su final. Quiso cambiar a esta Venezuela torturada por una Venezuela libre, pidiendo 200 millones de dólares y un exilio dorado. No recibió la aprobación, afortunadamente, de Donald Trump, y cada vez más los barcos de Espada del Sur, de la operación de limpieza de narcoterroristas iniciada por Donald Trump, se acercan al territorio venezolano. Ya hay informes de satélites europeos que muestran a los lanzadores de misiles, los buques lanzadores de misiles dentro de aguas territoriales venezolanas, y los aviones del Gerald Ford y los B-52 que vienen del territorio norteamericano, más los F-35 que están ahora en República Dominicana, están alertas para cualquier operación en cualquier momento. Será este un tema que vamos a tocar esta tarde a las 7 de la tarde de la Argentina con Agustín Laje en su canal. No se lo pierdan, porque ahí vamos a dar muchas más explicaciones. Como siempre digo, acá hacemos un pack de noticias, pero ahí daremos muchas más explicaciones de lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir en los próximos días por la libertad del pueblo venezolano. Un tema grave, muy importante, que sigue desarrollándose ya más lejos de nosotros, es el conflicto entre la potencia invasora, Rusia, y Ucrania. Una guerra que va a llevar en el próximo año, al comienzo del próximo año, en febrero, 4 años. 4 años de dolor para el pueblo ucraniano, de miserias, de dramas, ahora orlado por un escándalo de corrupción que salpica al presidente Zelensky y a su círculo íntimo, ha obligado a la renuncia de su mano derecha por negociados con el tema de las armas y otras inmundicias. Lo cierto es que eso no quita que ahí haya una potencia usurpadora que se ha metido en el territorio de su vecino, y hay un intento constante de Donald Trump para buscar un acuerdo de paz. Un acuerdo de paz que fijó primero él en 28 puntos, que luego fue renegociado en Ginebra por el secretario de Estado Marco Rubio con los representantes de Zelensky. El nuevo pliego está en manos en este momento de Moscú para ver si se encuentra más temprano que tarde una solución a esta dramática situación. Obviamente hay mucha preocupación en Europa por las consecuencias de cómo quede cerrado este conflicto
con cuánto territorio se va a quedar realmente Putin. Obviamente el Donbass seguramente quedará en manos rusas, pero cuánto más avanzará Rusia en este acuerdo. ¿Será la central nuclear de Zaporizhia parte de este acuerdo o no? ¿Cómo se va a defender luego Ucrania cuando llegue la época de una paz que será siempre una paz armada? Por otra parte, Europa se encuentra muy preocupada por el último documento que ha sacado Estados Unidos respecto a la situación en Europa. Ya no se trata a los países europeos desde Washington como aliados cualquiera sea la estructura política que gobierna en esos países. Trump, su secretario de guerra, su secretario del Tesoro y su secretario de Estado van empujando hacia otras miras, hacia plantear que una cosa es gobiernos socialdemócratas o gobiernos tibios y otras cosas son gobiernos de derecha, gobiernos que acompañen a las políticas de Estados Unidos. Así que el reclamo norteamericano no es solamente porque pongan más presupuesto, paguen más a la OTAN los países europeos, sino que obviamente prefieren un gobierno de derecha en Alemania, un gobierno de derecha en Francia y un gobierno de derecha en Gran Bretaña. 3 países claves, hoy gobernados por hombres a los que Washington considera dudosos, y Washington replantea también en este documento la crisis de la civilización europea. Esto es, cómo Europa se ha dejado ganar por el islamismo y va perdiendo identidad. Un tema que hay que seguirlo porque este enfrentamiento político estratégico entre Estados Unidos y la Unión Europea es un tema grave, es un tema delicado. Volviendo a nuestro continente, estamos exactamente a una semana de la definición en Chile. El próximo 14, los chilenos en segunda vuelta van a elegir al nuevo presidente o presidenta, porque hay una mujer, Janet Jara, frente a Kast. Todo indica que Kast va a ganar por una diferencia de 20 puntos sobre su rival comunista, pero bueno, esto lo van a decidir el próximo domingo los chilenos. Y finalmente sigue abierta en una pelea voto a voto la presidencia de Honduras. Ahí fue derrotada brutalmente, con menos del 20% de los votos, el gobierno de Xiomara Castro con su representante, otra comunista como ella, pero los dos gobernantes de derecha y centro derecha siguen enfrentados y ambos se consideran ganadores, Nasra y Nasrallah. Veremos qué pasa, están en los últimos días del conteo, pero lo importante es que el continente empieza a cambiar ideológicamente y ya se discute entre derecha y centro derecha, como pasó en Bolivia. Ya no se discute más la posibilidad de seguir con el socialismo del siglo XXI. Recordemos, para terminar, que el año próximo se va a definir en Colombia y en Brasil quién va a suceder a Petro y a Lula. En el caso de Brasil, la novedad más significativa es que Bolsonaro ha elegido a su hijo como su heredero político, con una novedad que impactó en los mercados de Brasil, porque todos esperaban que fuera el gobernador de San Pablo el elegido, un hombre también de derecha, pero no tan duro como la familia Bolsonaro. Veremos también cómo evoluciona esto en el gigantesco vecino que tenemos en Brasil. Hasta la próxima.